¿sí? El esfuerzo vale 0, ¿sí? Si nosotros hiciéramos a lo mejor una idea de gráfica de cómo se dan los esfuerzos de adherencia, a lo mejor diríamos que los esfuerzos de adherencia se dan en esta forma, ¿sí? Empiezan en 0 y llegan al máximo. Estos son cómo se van desarrollando los esfuerzos de adherencia. ¿Por qué aquí 0? Pues porque no hay con quien transmitan, al otro lado no hay nada, ¿sí? Entonces, se sabe que son crecientes las líneas de esfuerzos de adherencia, ¿sí? Siendo máxima en donde está justamente la sección crítica, donde estamos tratando de arrancar la varilla. Esto es lo que ocurre, pero nosotros hablaremos de un esfuerzo promedio, ¿sí? O sea, un esfuerzo promedio, no tomamos en cuenta esa variación, aunque sabemos que existe y es importante saberlo. Le vamos a llamar sigma 0 al perímetro de la varilla, ¿sí? Al perímetro de la sección transversal de la varilla. Entonces, si hacemos equilibrio, diríamos que el esfuerzo de adherencia o de fricción, ¿sí? Multiplicado por sigma 0 y por L, es la longitud de adherencia, sabemos que tenemos una fuerza. Una fuerza, ¿por qué? Porque sigma 0, que es alrededor de la varilla y el perímetro por la longitud, pues es una superficie. Sigma 0 por la longitud es una superficie o un área que la multiplicamos por un esfuerzo, nos da una fuerza. Fuerza de adherencia que es igual a S por FY, es la que mantiene el equilibrio. Si de aquí hacemos algo de álgebra, sería U igual a S por FC, entre sigma 0 por L, y luego el área de acero de la varilla sabemos que es pi de cuadrada, ¿sí? O sea, entre 4, acuérdense que el área es pi de cuadrada entre 4, o pi r cuadrada, pero es pi de cuadrada entre 4, ¿sí? Por el esfuerzo en el acero, ¿sí? Y luego sería el sigma 0, que es cuánto vale el perímetro de una sección circular, pues vale diámetro por pi, o sea, pi por diámetro, y luego por L. Entonces de aquí podemos quitar las pi, etcétera, y nos queda que U es igual a dB por Fs entre 4L. Este es, pues, el esfuerzo de adherencia que se da entre la varilla y el concreto. Es importante poder evaluar cuál es el esfuerzo de adherencia que se presenta en función de variables conocidas. ¿Cuáles son esas variables conocidas? Pues conocemos el diámetro de la barra, conocemos el esfuerzo en el acero al que va a estar sujeto, conocemos la longitud de adherencia. Si nosotros hacemos alguna transformación aquí, por ejemplo, decir que Fs va a estar trabajando a Fy la varilla, ¿sí? Le llamamos UU al esfuerzo último de adherencia, y a L le llamamos LD, que es longitud de desarrollo. Podemos transformar esta ecuacióncita en el esfuerzo último de adherencia igual al esfuerzo de fluencia conocido, al diámetro de la barra conocido, y a 4 veces la longitud de desarrollo, que también conocemos. Entonces, nosotros ya podríamos calcular el esfuerzo de adherencia, ¿sí?, que se da en una varilla cuando la tratamos de extraer. Eso es importante y es lo que se conoce como adherencia por anclaje o desarrollo. Cuando nosotros quisiéramos anclar una varilla, pues tenemos que revisar que este esfuerzo de adherencia sea menor que la resistente a tensión del concreto, porque finalmente es una falla de tensión. El otro tipo de adherencia que les decía yo es el de adherencia por flexión. Fíjense, aquí es adherencia por anclaje, o sea, aquí yo trato de extraer físicamente la varilla, por eso se llama por anclaje. Y aquí vamos a ver que hay otra adherencia
que se deriva de la flexión en la viga, ¿sí? Nosotros sabemos que en una viga, ¿sí? El diagrama de momentos de una viga, por ejemplo, simplemente apoyada con carga W, el diagrama de momentos es este, y que si nosotros tenemos una sección a flexión, pues aquí va a haber un esfuerzo en el acero. Este esfuerzo en el acero, ¿de qué depende? Pues del momento actuante. En la medida que va bajando el momento, pues va bajando el esfuerzo en el acero, hasta llegar a cero. Esto ocurre cuando el refuerzo está adherido al concreto. Cuando no hay esa adherencia, el refuerzo no adherido, pues ocurre que si todo esto, imagínense que lo tuvieran envuelto el acero en una vaina, por ejemplo, que aísla en un forro de la varilla que aísla el concreto del acero, que la barra va en un ducto, ¿sí? Cuando ustedes le ponen la carga, no hay transmisión de esfuerzos de adherencia, ¿sí? Entonces prácticamente no tiene que ver la variación del diagrama de momentos, puesto que todo se está soportando como si fuera un tensor nada más. O sea, esta carga da reacciones, ¿sí? Y esas son reacciones constantes en toda la barra. Por eso es que el esfuerzo es constante en toda la viga, ¿sí? Esto es cuando no hay adherencia, que no va a ser nuestro caso. Nosotros lo que vamos a siempre a buscar es que haya adherencia. ¿Y cómo funciona esto de adherencia por flexión? Decíamos que en un diagrama de momentos donde está adherido el refuerzo, hay una variación en la sección A y en la sección B de momento. Así que el momento en A, pues es menor que el momento en B. O sea, podríamos decir que aquí hay un incremento delta M de momento entre una sección y otra separada por una delta X. Si aislamos esto, tendríamos que es AB. Aquí va a haber una fuerza de tensión, ¿sí? Esta fuerza de tensión va a ser la que ocasiona el momento resistente en esta sección. Y aquí tendrá que haber una fuerza de tensión mayor, ¿sí? Porque el momento es mayor. Es tensión más un incremento de tensión, ¿sí? Para que se vaya dando el equilibrio. Si aislamos la varilla, tendríamos que en el delta X, que estamos teniendo aquí, hay una tensión, hay una T más delta T, pero para que esté en equilibrio, tiene que haber esfuerzos de adherencia en el mismo sentido de la tensión menor para que esto esté equilibrado, de tal manera que el incremento de tensión sea igual a los esfuerzos de adherencia, ¿no? Porque T y T son iguales, entonces el incremento de tensión debe estar soportado por los esfuerzos de adherencia únicamente. Entonces, este incremento de tensión va a ser igual al esfuerzo de adherencia multiplicado por sigma 0 y por delta X. Acuérdense que sigma 0 y delta X, pues es un área, es una superficie, por sigma 0 es el perímetro y delta X es la longitud. Entonces, sigma 0 por delta X y por nu, me da una tensión que es igual a la diferencia aquí de tensión que tenemos. ¿Y cuánto vale delta D, delta T? O sea, el incremento de tensión. Este incremento de tensión, ¿cuánto vale? Pues valdrá el incremento de momento entre Z. O sea, delta M es igual a delta T por Z. No hay más, ¿no? O sea, aquí tenemos Z, ¿sí? Y este es delta M. Entonces, el incremento de tensión será igual a delta M entre Z. O si quieren verlo, les digo al revés. Es que el incremento de momento es Z por delta T. De aquí podemos despejar nu, que son los esfuerzos de adherencia, y decir que delta M entre Z, ¿sí? Es igual a delta M entre Z, que la tenemos aquí, por 1 entre sigma 0 por delta X, ¿no? O sea, aquí estoy despejando U, sería delta M entre Z, entre sigma 0 por delta X. Si delta X tiende a 0, el esfuerzo de adherencia va a ser delta M entre delta X, si tiende a 0, pues es la derivada de M en dx,
por 1 entre Z sigma 0. Como sabemos que delta M en delta X es la fuerza cortante por definición, entonces podremos calcular los esfuerzos de adherencia por flexión en función de la fuerza cortante entre Z, que es un valor conocido, pues es el brazo, y sigma 0, que es el perímetro de la varilla. Y podemos entonces calcular así los esfuerzos de adherencia debidos, ¿sí?, a la flexión. Entonces tenemos, les decía yo, dos tipos de adherencia. La adherencia por anclaje o desarrollo, que es esta, cuando físicamente quiero extraer una varilla y está un anclaje evitándolo, ¿sí? Y estos son los esfuerzos de adherencia, o cuando se trata de adherencia por flexión, que tiene que ver con la variación del diagrama de momentos en la viga. Esto es, pues, el esquema general de cómo se obtienen los esfuerzos de adherencia. Ahora, ¿qué variables intervienen? Era nuestro segundo punto por aquí. Variables que intervienen. ¿Qué variables intervienen? Pues aquí vamos a ver que las fuerzas sobre la barra, esta es la fuerza que dijéramos, tratamos de equilibrar, la fuerza de extracción o el diferencial de momento, como ustedes lo quieran ver. Esta fuerza puede ser la extracción, la fuerza de extracción, o bien el incremento de momento, ¿no? Que es lo que da los esfuerzos de adherencia. Entonces, estas fuerzas, ¿sí?, por equilibrio, cuando tenemos las corrugaciones, si no, únicamente dependeríamos de la adherencia, pero normalmente dependemos de las corrugaciones, se dan estos esfuerzos para equilibrar esta, ¿sí?, que finalmente son estas reacciones, y que si nosotros las descomponemos en sus dos componentes principales, quedan estas fuerzas, ¿sí? Unas en la misma dirección de la fuerza de extracción y otras en dirección opuesta. Estas son, esta y esta, lo que están haciendo es tensión, ¿sí? Esa tensión, si rebasa el esfuerzo resistente en tensión del concreto, pues es cuando se abre la primera grieta, ¿sí? Se desprende la varilla y ocurre el deslizamiento. Es típico ver en una viga, así como nosotros sabemos distinguir las grietas diagonales, que son grietas de cortante, son grietas de tensión diagonal, ¿sí? Las grietas perpendiculares a la varilla en el centro del claro, que son grietas por flexión. Pues también veremos que cuando vemos que la grieta va siguiendo toda la varilla, pues es una grieta de adherencia. Es porque estas tensiones superaron la resistencia del concreto, la resistencia a tensión del concreto. Entonces, entre las variables que intervienen para el desempeño de la adherencia, por eso está la resistencia a tensión del concreto, que ya sabemos que siempre es proporcional a la raíz de F'C. También tenemos que el tipo de corrugaciones y diámetro del refuerzo son variables importantes. O sea, hay varios tipos de corrugaciones. Hay unas con distinta inclinación, entonces de eso va a depender también la fuerza que se opone al deslizamiento. Posición del refuerzo. Esto se refiere a que en una viga, pues tenemos básicamente dos lechos, uno en la parte superior de la viga y otro en la parte inferior. ¿Cuál tiene mejor adherencia? Pues el de la parte inferior, por dos razones. Primero, porque todo el peso de la viga, imagínense una viga de 70, 80 centímetros, ¿sí?, en las barras del lecho inferior, en las varillas del lecho inferior, están cargando todo ese concreto. Pero todo ese concreto que se está cargando en la varilla ayuda a evitar el deslizamiento. Acuérdense ustedes que la fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Aquí la fuerza normal, ¿cuál es? Pues es el peso del concreto, ¿sí?
Si recuerdan, ¿no? Que para el deslizamiento por fricción, clases de estática, la fricción es igual al coeficiente de fricción, en este caso al esfuerzo de adherencia, ¿no? Por la fuerza normal. Y la fuerza normal aquí, pues, es el peso propio de la viga. Entonces, esa posición del refuerzo es benéfica en este sentido. En la parte superior de la viga no tiene ese peso. Entonces, no tiene esa fuerza normal que aumenta la capacidad de adherencia, ¿sí? No tiene el peso propio, ¿sí? Entonces, no es tan eficiente el desarrollo de la adherencia en las barras del lecho superior. Y otra cuestión importante, en las varillas del lecho inferior llega el concreto, pues también cuando estamos colando llega por peso propio y queda alrededor de toda la varilla, queda muy bien la masa de concreto. En la parte superior, en las varillas del lecho superior, ese efecto no se da. Puede quedar alguna que otra oquedad, ¿sí? Que no da la masa continua del concreto y por eso se pierde un poco de adherencia. Entonces, por eso es importante la posición del refuerzo, ¿sí? Otro aspecto es el recubrimiento y separación de varillas. En ocasiones, ¿sí? Vemos que no hay suficiente recubrimiento entre la varilla y el borde de la viga o de la columna, ¿sí? Entonces, ustedes ven que los esfuerzos de adherencia se dan alrededor de la varilla, ¿sí? Entonces, y yo pintaba aquí que había una variación de esfuerzos de adherencia. Bueno, si no hay suficiente recubrimiento, esos esfuerzos de adherencia rebasan, no tienen suficiente área y rebasan el esfuerzo de tensión rápidamente del concreto y se da la falla por adherencia. Ya sea, entonces les decía yo, que no sea suficiente recubrimiento o separación entre las varillas. Esto, aunque es un poco más adelante, lo vamos a reflejar aquí. ¿Sí? O sea, entendemos que alrededor de la varilla se dan los esfuerzos de adherencia, ¿sí? Y decíamos, pues estos esfuerzos de adherencia van creciendo, ¿sí? Entonces, si en la sección crítica es como un cono, ¿sí? Estos esfuerzos son como un cono, en la sección crítica pueden llegar a estar de esa dimensión, ¿sí? Y si se traslapan con los otros de la otra varilla, pues se suman estos esfuerzos y se duplican y hacen que se dé la falla de adherencia, ¿no? Cuando no hay suficiente separación entre varillas, o bien cuando el recubrimiento, les decía yo, no es suficiente. Puede ser que estos esfuerzos, ¿sí?, requirieran más área y por eso esta no es suficiente y se da aquí la falla también, ¿no? Entonces, ya sea recubrimiento horizontal o recubrimiento vertical, ¿sí? Por eso es que requerimos, por especificaciones, y para evitar esta clase de daños, tenemos que tener una separación libre entre varillas, ¿sí? Y además un recubrimiento libre, ¿sí? Bueno, esa separación libre debe ser tanto horizontal como vertical, pues también aquí se pueden traslapar los esfuerzos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una separación libre horizontal, una separación libre vertical y un recubrimiento tanto bien horizontal como vertical, suficientes para que no, en el caso de los recubrimientos, no se exceda el esfuerzo, que tengamos suficiente área para que se forme aquí el cono de esfuerzos, o bien, cuando estamos junto a otra varilla, que se den también suficiente área para que no se traslapen los esfuerzos de adherencia. ¿Dónde estábamos? Aquí. Es por lo que se dice que tiene que haber recubrimiento
del concreto por recubrimiento y separación de las varillas. Por eso se debe de tener en cuenta esta variable. Otra variable importante es el confinamiento del concreto por estribos cerrados. Si nosotros confinamos bien una sección, ¿sí? Confinarla bien quiere decir poner estribos a separaciones muy cerradas, ¿no? A separaciones muy juntas. El concreto está sumamente confinado, ¿sí? Y cuando tratamos de extraer la varilla, pues hay una resistencia mucho mayor. A que si tenemos cero confinamiento o muy poco confinamiento, que los estribos estén muy separados, entonces el concreto no está confinado, ¿sí? Y si no está confinado, no se ejerce esa fuerza que pues va en sentido contrario a estas tensiones, ¿no? O sea, ¿qué hace el confinamiento? Pues dar fuerzas. Estos esfuerzos son radiales. O sea, lo estamos pintando en este plano, pero ustedes saben que esto es radial. Estas tensiones son radiales, ¿no? Como la pintaba yo, por eso el cono, el cono de esas tensiones son radiales. Si nosotros le ponemos compresiones radiales vía el confinamiento, como lo hemos visto, como evitábamos el efecto de Poisson, pues mejoramos la resistencia a la adherencia. ¿Por qué? Pues porque estamos anulando este esfuerzo con esfuerzo de compresión que nos da el confinamiento. Y también en varillas o barras a compresión, ¿sí? La inexistencia de grietas de tensión mejora la adherencia. Pues eso es lógico. En tensión, pues tenemos esfuerzos de adherencia que hay que equilibrar con estas tensiones. Ahora, en compresión, tenemos todo el sistema al revés, ¿sí? Tenemos aquí una fuerza de compresión. ¿Qué hay que hacer para que no deslice la varilla? Pues en realidad lo mismo, solo que tenemos una ventaja, ¿sí? Que cuando una varilla está en tensión, normalmente el concreto está agrietado, ¿sí? Por flexión. Hay un nivel de agrietamiento que todos sabemos que existe. El agrietamiento en las zonas de tensión del concreto es inevitable y existe. Ahora, lo que no podemos tolerar es que ese agrietamiento sea muy grande. Por eso son las limitaciones de agrietamiento de las normas. Pero, en nuestro caso, eh, el, las barras que están en tensión por flexión, pues ese concreto agrietado disminuye la capacidad de adherencia de la varilla. En cambio, en las zonas de compresión, como no hay concreto agrietado, pues tenemos toda la masa de concreto confinando y dando buena adherencia. Por eso es que la adherencia de las barras en compresión es mejor que la de las barras en tensión, ¿sí? Y como es mejor, no necesitaremos tanta longitud de desarrollo como la que necesitamos en tensión. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, por ahora no, gracias. Bueno, ok. Entonces, pasamos al otro punto que teníamos por aquí. Variables que intervienen y ahora revisión de los esfuerzos de adherencia. La revisión de los esfuerzos de adherencia, como lo manejan los reglamentos de diseño, es la siguiente. Nosotros ya sabemos cómo revisar los esfuerzos de adherencia. Si este es menor que el esfuerzo de tensión de concreto, adelante. O por flexión también. Nosotros ya sabemos cómo evaluar. Solo que no es muy práctico esta manera de revisar los esfuerzos de adherencia. O sea, lo más práctico para la revisión de los esfuerzos de adherencia, conforme a los reglamentos de diseño, es, en lugar de calcular los esfuerzos de adherencia como lo vimos en estos dos casos, sea por flexión o por anclaje, lo que especifican los reglamentos es una longitud mínima de anclaje o desarrollo, que debe proporcionarse a cada lado de las secciones donde se presentan los esfuerzos máximos en el acero. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es, ya no vamos a calcular el esfuerzo de adherencia,
sino lo que vamos a calcular es la longitud que se requiere para que el esfuerzo de adherencia nunca rebase la resistencia del concreto, ¿sí? O sea, lo vemos aquí en el equilibrio, ¿no? Tal vez en este es más evidente, ¿no? La fuerza nos va a dar el esfuerzo de adherencia por el perímetro y por la longitud, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la fuerza de adherencia. Entonces nosotros, un camino sería, ya les digo, es evaluar los esfuerzos de adherencia y ver si son menores o mayores que la resistencia de concreto a tensión. Ese es un camino que no siguen los reglamentos van por uno más fácil. Dicen, vamos a ver qué longitud requerimos. El diámetro de la varilla lo podemos conocer, está fijo. Bueno, entonces nada más vamos a ver qué longitud, ¿sí?, es la necesaria para que se dé la fuerza de adherencia, nada más. O sea, sabemos que si cumplimos con esa longitud, no tendremos problemas de adherencia, ¿sí? La fuerza la damos con la longitud. Entre mayor sea la longitud, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Entre mayor sea la longitud, va a bajar, esto no cambia. Entre mayor sea la longitud, la varilla pues tampoco cambia. Entre mayor sea la longitud, ¿qué va a pasar con el esfuerzo de adherencia? En el equilibrio, ¿qué va a pasar? Disminuye, ¿no? O sea, si esto es constante, esta no cambia, esta es la fuerza de tensión que tengo aquí, ¿sí? El diámetro de la varilla, pues también es constante, ¿no? Ya la tenemos ahí. Entonces, ¿de qué dependemos para que el esfuerzo de adherencia baje, sea menor? Pues de aumentar la longitud. En la medida que aumente yo la longitud, ¿sí?, como esta cantidad no debe cambiar, pues este va a bajar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que proponen los reglamentos. Manejar una cierta longitud tal que este esfuerzo de adherencia sea relativamente bajo, ¿sí? Así es como se dan las longitudes mínimas de anclaje o desarrollo que debe proporcionarse a cada lado de la sección donde se presentan los esfuerzos máximos en el acero. Si no se cumple con esta longitud, ¿sí?, o si nos quedamos con una longitud menor, ¿qué va a pasar con el esfuerzo de adherencia? Esto no va a cambiar. Si yo recorto esta longitud, ¿qué va a pasar con el esfuerzo de adherencia? Díganme, ¿qué va a pasar si disminuye esta longitud? ¿Cómo? O sea, si disminuye esta longitud, el esfuerzo de adherencia va a crecer. ¿Por qué? Pues porque esto es constante. O sea, U por sigma cero y por L no cambian, ¿sí? El total no cambia. ¿Qué pasa si disminuyo yo esta longitud? Pues para mantener el mismo valor, el esfuerzo de adherencia tendría que crecer. Y si crece mucho por la longitud recortada, pues puedo llegar a que falle. Por eso los reglamentos dicen, vamos a dar una longitud mínima de anclaje o desarrollo. Este es el requisito general que establecen las normas. La fuerza de tensión o compresión que actúa en el acero de refuerzo en toda sección debe desarrollarse a cada lado de la sección considerada por medio de adherencia en una longitud suficiente de barra o de algún dispositivo mecánico, ¿sí? Esta longitud de desarrollo de las barras rectas